Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de llevar a sus hogares buena y maravillosa literatura y, por supuesto, con esto que son píldoras para entrenar nuestro conocimiento, para llevar más allá de las puertas de la imaginación lo mejor que tenemos, que es el arte, que es la literatura. La noche de hoy, a petición del público, por supuesto, porque recibimos sus mensajes de texto y les tomamos en consideración, vamos a escuchar la segunda parte, el segundo capítulo de esta maravillosa versión radiofónica que ha hecho la Radio Nacional de España para El Quijote. Vamos a escuchar la segunda parte, el segundo episodio de esta versión llamada El Quijote del siglo XXI, que tuvo guión y adaptación del académico de la lengua Francisco Rico y que tiene a Josep María Pou como Don Quijote, a Javier Cámara como Sancho y la narración de José Luis Gómez, emitido por la Radio Nacional de España, y que nosotros, damos todos los créditos y agradecimientos por esta obra maravillosa que llega a nosotros los lectores, a nosotros los amantes de la literatura. Este estupendo producto de radio que esperamos que pueda difundirse y que ustedes disfruten a cabalidad. Vamos sin más demora, por supuesto, a poner esta segunda emisión de este interesante documento sonoro, y después, dentro de poquito, seguiremos comentando con ustedes lo más interesante y maravilloso de este importante documento sonoro. Pero no olviden dejarnos sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Bueno, con ustedes la segunda entrega, la segunda parte de este maravilloso Don Quijote de la Mancha del siglo XXI. Don Quijote de la Mancha. Capítulo primero, segunda parte. De la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha, y de la primera salida que de su tierra hizo. La hora del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas, viniéndole a la memoria los consejos de su huésped sobre las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, en especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y proveerse de todo. Y sobre todo,
de hacerse con un escudero, para lo cual se resolvió en tomar como tal a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían. Y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho de unos 15 años, desnudo de medio cuerpo arriba, que era el que las voces daba. Y no sin causa, porque le estaba dando con una correa muchos azotes, un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo. La lengua queda y los ojos listos. No lo haré otra vez, señor mío. Por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez. Y yo prometo de tener aquí en adelante más cuidado con el rebaño. Descortés, caballero. Mal parece ensañaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto. Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un criado mío, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago por miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y por Dios y por mi ánima, que miente. Por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagadle luego sin más réplica. Si no, por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadlo inmediatamente. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra, desató a su criado. ¿Cuánto te debe tu amo? 9 meses a 7 reales cada mes. 9 meses de reales montan 63 reales. Desembolselos al momento si no quiere morir por ello. No son tantos, porque se le han de descontar 3 pares de zapatos que le he dado y un real de 2 sangrías que le han hecho estando enfermo. Bien está todo eso, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en salud se la habéis sacado. Así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré, un real encima del otro. ¿Irme yo con él? No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desollará como un San Bartolomé. No hará tal. Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto. Y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire vuestra merced, señor, lo que dice. Que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna. Que es Juan Aldudo el Rico, el vecino de Quintanar. ¿Importa poco eso? Que aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad. Pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y mi trabajo. No niego, hermano Andrés, no niego. Y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo, de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro. Mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado. Si no, os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija.
Y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones. Picó a su Rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés. Venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo. ¿Y cómo que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez? Vive Roque que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. También lo juro yo. Pero por lo mucho que os quiero aumentar la deuda por aumentar la paga. Y asiéndole del brazo le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora al desfacedor de agravios. Veréis cómo no desface aqueste. Pero al fin le desató. Os doy licencia. Anda, que vayáis a buscar vuestro juez para que ejecute la pronunciada sentencia. Juro de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que ha pasado. Y se lo ha de pagar 7 veces más. Pero con todo, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. De esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual, contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche disfrutando, de cómo Don Quijote de la Mancha enmienda esos entuertos, aunque pareciese claro que la vida no es justa y que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no se da cuenta, no se percata de las verdaderas cosas que suceden a su alrededor. Estamos escuchando lo que es los primeros capítulos, apenas. Este es una narración del primer capítulo de este maravilloso libro en el cual de muchísimas formas
se retrata la historia de la humanidad. Cómo Cervantes logró capturar cómo el hombre va del delirio a la justicia en un instante. El primer capítulo, que quizá alguno de ustedes haya tenido la dicha ya de leer o de disfrutar en algún momento, bueno, está compuesto por esta maravillosa descripción de la locura del personaje, pero que es una locura noble. El Quijote ha sufrido, como cualquier obra clásica, todo tipo de interpretaciones y críticas. Miguel de Cervantes proporcionó en el año 1615, por boca de Sancho, el primer informe sobre la impresión de los lectores, entre los que hay diferentes opiniones. Unos dicen loco pero gracioso, otros valiente pero desgraciado, otros cortés pero impertinente. Eso está en el segundo capítulo de la segunda parte del libro. Pareceres, por supuesto, que ya contienen las dos tendencias interpretativas que mantendría la novela desde 1605, 1606 hasta la actualidad. Entonces se podría analizar al Quijote de la manera cómica y disfrutarlo, o verlo con seriedad. Sin embargo, la novela fue recibida en su tiempo como un libro, en palabras del propio Cervantes, de entretenimiento, como regocijante libro de burlas o como una divertidísima y fulminante parodia de los libros de caballería. Intención que al fin y al cabo quiso mostrar el autor en su prólogo y en el párrafo final de la segunda parte. Si bien no se le ocultaba que había tocado en realidad un tema mucho más profundo que se salía de cualquier proporción frente a la literatura escrita en su época. Este Don Quijote que estamos hoy disfrutando, es apenas el pespunte, la punta del iceberg de una historia que logra sintetizar muchísimo de lo más profundo de la humanidad. Sin más dilación y esperando por supuesto sus comentarios, escríbanos al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Sin más dilaciones, sigamos escuchando esta segunda parte, esta segunda entrega de Don Quijote de la Mancha, producido por los genios, por el gran talento de Radio Nacional de España. Ojalá Radio Nacional de Venezuela se ocupara de hacer estos productos con nuestros autores venezolanos, ¿verdad que sí? Con Rómulo Gallegos, por ejemplo, o que nosotros consiguiéramos algún noble patrocinante que nos ayudara a producir esa obra aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Para bien o para mal, seguimos trabajando siempre para ustedes e investigando, escudriñando, para traerles, llevarles a sus hogares lo mejor de la literatura, lo mejor del arte, lo mejor de la música. Vamos a hacer entonces la continuación. Vamos a seguir escuchando esta maravillosa segunda entrega, segunda parte de este Don Quijote. Recuerden que Don Quijote está en la voz de Josep Maria Pou. Sancho, que pronto saldrá por estos predios, ¿no? Lo escucharemos en estas entregas con Javier Cámara y el narrador José Luis Gómez. Qué voz tan estupenda, emitido por Radio Nacional de España. Con ustedes, el Quijote del siglo XXI. Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas, bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual
Como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapuleaba aquel delicado infante. Habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6, y venían con sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Apenas los divisó Don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura, y así con gentil continente y denuedo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, acercó el escudo al pecho y puesto en la mitad del camino, cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz con ademán arrogante. Todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Los mercaderes inmediatamente echaron de ver la locura de quien tales razones decía. Y díjole uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto: Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, ¿qué hicierais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. De lo contrario, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Señor caballero, suplico a vuestra merced que sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tan chico como un grano de trigo. Sí, que por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere, aunque nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le supura pus y azufre. ¡No les supura, canalla infame! No les supura, digo, eso que decís, sino ámbar y perfume. Y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que una vara. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho. Y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar jamás pudo. Tal embarazo le causaban la lanza, escudo, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. ¡No os folláis, gente cobarde! ¡Gente mezquina! Atended que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí tendido. Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas. Y llegándose a él, tomó la lanza y, después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que, a despecho y pesar de sus armas, le dejó hecho harina. Pero no le des tanto, no le des tanto, déjale ya, no le des tanto. Pero estaba ya el mozo tan picado que, recogiendo los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, y con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía, no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Don Quijote, cuando se vio solo, tornó a probar si podía levantarse. Pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo. Y no era posible levantarse según tenía magullado todo el cuerpo. Viendo pues que en efecto no podía menearse, trájole su locura a la memoria el romance de Baldovinos, cuando quedó herido en el bosque, y así, con muestras de grande sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo. ¿Dónde estás, señora mía? Que no te duele mi mal. ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Oh, noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él. ¿Quién es? ¿Y qué mal siente que tan tristemente se queja? Don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance, donde le daba cuenta de su desgracia de la misma manera que el romance lo canta. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y quitándole la visera que ya estaba hecha a pedazos de los palos, le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo, y apenas le hubo limpiado cuando le conoció. Señor Quijana. Que así se debía de llamar cuando él tenía juicio, y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecerle caballería más sosegada. Agárrese, agárrese. Vamos. ¡Arriba! Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Y no menos iba Don Quijote,
que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico. Dígame, ¿qué mal siente? Y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos parecidos a sus sucesos. Porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó de la novela de Jarifa y del moro Abindarráez, cuando el alcaide de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo. Pero, ¿cómo está? ¿Qué siente? Y respondió las mismas palabras y razones que en la novela. Sepa vuestra merced, señor don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa Jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho, hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto, vean, ni verán en el mundo. Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. Ni vuestra merced es Valdovinos, ni Abindarráez, sino el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy. Y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia. Y aún todos los 9 de la fama, pues las mías se aventajarán a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando esta versión maravillosa de El Quijote de Radio Nacional de España, una verdadera joya que nos pone de manifiesto la imaginación de Cervantes. Y no se equivocará Cervantes al poner en palabras del Quijote que sus andanzas y glorias superarían la de todos esos otros caballeros andantes. Toda Europa leyó Don Quijote brevemente, en poco tiempo, y la leyó como una sátira. Los ingleses, desde el año 1612, en la traducción de Thomas Shelton, los franceses, desde el año 1614, pudieron leer El Quijote gracias a la versión de César Audouin, aunque ya en 1608 se había traducido el relato El curioso impertinente. Los italianos leyeron la historia de Don Quijote de la Mancha en el año 1622, los alemanes en el año 1648 y los holandeses a partir de 1657 disfrutaron en su lengua una edición de Don Quijote. Esa, la de 1657, fue la primera edición ilustrada. La comicidad de las situaciones prevalecía sobre la sensatez de muchos de los parlamentos. La interpretación dominante en el siglo XVII fue la didáctica ante la primera interpretación, que fue la de la sátira, la de la comedia. El libro era una sátira de diversos defectos de la sociedad y sobre todo pretendía corregir el gusto estragado por los libros de caballerías. Junto a estas opiniones estaban las que venían en la obra como un libro cómico, por supuesto, de entretenimiento sin mayor trascendencia. La Ilustración se empeñó en realizar las primeras ediciones críticas de la obra de Miguel de Cervantes. La más sobresaliente que podríamos mencionar no fue precisamente de españoles, sino de ingleses. La magnífica edición de John Bowley, que avergonzó a todos los españoles que presumían de ser cervantistas, los cuales ningunearon como pudieron esta cima de la interpretación cervantina, por más que se aprovecharon de ella durante muchos años. El idealismo neoclásico hizo a muchos señalar numerosos defectos en la obra, en especial atentados contra el buen gusto, como lo señaló Valentín de Foronda, pero también contra la ortodoxa idea del buen gusto y del buen estilo.
El neoclásico Diego Clamecín destacó de manera muy especial esta faceta en el siglo XIX. Pronto empezaron a llegar las lecturas profundas, graves y hasta las lecturas esotéricas. Una de las más interesantes y aún poco estudiadas es la que afirma, por ejemplo, que El Quijote es una parodia de la autobiografía escrita por San Ignacio de Loyola, que circulaba manuscrita y que los jesuitas intentaron ocultar. Ese parecido no se escapó, entre otros, a Miguel de Unamuno, quien no trató, sin embargo, de documentarlo. En el año 1675, el francés jesuita René Rapin consideró que Don Quijote encerraba una invectiva contra el poderoso duque de Lema. Este duque de Lema es sin duda, dice que es un título nobiliario español creado el 11 de noviembre de 1599 por el rey de España Felipe III y otorgado al marqués de Denia y conde de Lerma Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja. El acontecimiento contra los molinos y las ovejas por parte del protagonista sería, según esta lectura, una crítica a la desmedida del duque de rebajar, añadiendo cobre, el valor de la moneda de plata y el oro, que desde entonces se conoció como la moneda de molino y de vellón. Por extensión sería una sátira de la nación española. Esta lectura hace de Cervantes una especie de antipatriota o quizá un crítico del idealismo, del empeño militar o del mero entusiasmo, y resurgirá la misma idea a finales del siglo XVIII en los juicios de Voltaire, de D'Alembert y de Horace Walpole y del intrépido Lord Byron. Para ese gran escritor, Lord Byron, Don Quijote habría asestado con una sonrisa, un golpe mortal a la caballería de España. A esas alturas, por suerte, Henry Fielding, el padre de Tom Jones, el autor de la historia de Tom Jones, Compósito, habría convertido a Don Quijote en un símbolo de la nobleza y el modelo admirable de ironía narrativa y censura de costumbres sociales. La mejor interpretación del siglo XVIII de Don Quijote la ofrece la narrativa inglesa de aquel siglo, que es al mismo tiempo el de la entronización de la obra como ejemplo del neoclasicismo estético, equilibrado y natural. Algo tuvo que ver el valenciano Gregorio Mains y Sicard en 1738, cuando escribió a manera de prólogo a la introducción inglesa de ese año la primera gran biografía de Cervantes. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar un mensaje de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con la última parte de esta segunda entrega de El Quijote del siglo XXI, producido por la Radio Nacional de España. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya entrando en nuestro segmento final. La noche de hoy escuchando esta maravillosa versión de Don Quijote del siglo XXI. Qué cosa tan estupenda. Ya anteriormente hemos escuchado la primera parte de esta entrega de este maravilloso documento. Lo disfrutamos hace poco, la semana pasada, gracias a sus mensajes, a sus solicitudes. Bueno, hemos decidido continuar presentando las entregas de este Don Quijote. Si quieren que pronto tengamos la tercera entrega, escríbanos al 0424
672-3597, 0424-672-3597, o nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demoras, terminemos de escuchar esta última parte del primer capítulo de Don Quijote de la Mancha, su primera salida, que de algún modo pone de manifiesto las características alucinadas, divertidas, sátiras, pero al mismo tiempo la manera en la que este personaje inspira los sentimientos más nobles y la conmiseración más entrañable que pueda sentir cualquier ser humano. Estamos entonces en Puerto de Libros, librería radiofónica, y sus comentarios son para nosotros vitales. No se olviden reportar su sintonía al 0424-672-3597. Con ustedes, la última parte de este Quijote del siglo XXI, por lo menos de esta segunda entrega de este Quijote del siglo XXI. En estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía. Pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo en tan mal trance. Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo y en la casa de Don Quijote, la cual halló toda alborotada, y estaban en ella el cura Pero Pérez y el barbero Nicolás, que eran grandes amigos de Don Quijote. ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no aparece en él ni el rocín, ni el escudo, ni la lanza, ni las armas. Ay, desventurada de mí, que me doy a entender que estos malditos libros de caballerías que él tiene y suele leer tan de ordinario le han revuelto el juicio. Que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos. Ay, encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros. Sí han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha. Sepa, señor maese Nicolás, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes. Y cuando estaba muy cansado, decía que había muerto 4 gigantes como 4 torres. Y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla. Y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio Esquife, un grande encantador y amigo suyo. Mas yo me tengo la culpa de todo, que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediaran antes de llegar a lo que ha llegado y quemaran todos estos descomulgados libros, que tiene muchos que bien merecen ser abrasados, como si fuesen de herejes. Esto digo yo también. Y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga juicio público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. Muy bien. Todo esto estaban oyendo el labrador y Don Quijote, con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino. Abran vuestras mercedes al señor Valdovinos y al señor Marqués de Mantua, que viene malferido, y al señor Moro Abindarráez, que trae cautivo el valeroso Rodrigo de Narváez, alcaide de Antequera. ¿Cómo venís todos? Que vengo malferido por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas. Mira, Nora mala, si me decía a mí mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Ande, suba vuestra merced, en buena hora, que sin que venga esa hurgada, le sabremos aquí curar. Malditos, digo, sean otra vez y otras 100 estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced. Madre de Dios. Lleváronle luego a la cama y catándole las feridas no le hallaron ninguna. Todo es molimiento.
por haber dado una gran caída con Rocinante, mi caballo, combatiéndome con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. Jayanes hay en la danza. Para mi santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche. Es seguro que toda esta locura comenzó con los 4 libros de Amadís de Gaula, aunque he oído decir que es el mejor de todos los que de este género se han compuesto. Hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas y a ninguna quiso responder. Denme de comer y déjenme dormir. ¿Qué es lo que más me importa? Hízose así, y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a Don Quijote. Él se lo contó todo, con los disparates que al hallarle y al traerle había dicho, que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo, que fue llamar a su amigo, el barbero maese Nicolás, con el cual se vino a casa de Don Quijote y mandar que se quemaran todos los libros culpables del daño. Don Quijote de la Mancha, una producción de Radio Nacional de España y la Fundación BBVA. Han intervenido Cervantes Francisco Rico, narrador José Luis Gómez, Don Quijote José María Pou, barbero Nicolás Miguel Valiente, mercader Juan Suárez, Pedro Alonso Juan Mejías, ama Lourdes Guerras, sobrina Carolina Alba, cura Pero Pérez César Gil. Adaptación de Francisco Rico según el texto de su edición crítica. Música original Luis Delgado. Realización Maica Aguilera. Dirección Benigno Moreno. Y así llegamos al final de nuestro programa aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, después de haber escuchado esta segunda entrega de El Quijote del siglo XXI de la gente de Radio Nacional de España con el patrocinio de la BBVA. Miren qué interesante cómo un banco es capaz de apoyar este tipo de iniciativas importantes. ¿Ustedes qué creen en qué deberían dedicar los bancos en Venezuela su dinero y su ayuda social? El arte nos necesita. Quizá el Zulia perdió mucho con la venta del VOD, pero a mí me gustaría invitar a la familia dueña del Banco Nacional de Crédito, el BNC, a que tomen ese compromiso por la cultura tan importante y que apoyen proyectos no solamente como este que acabamos de escuchar, sino proyectos como el que desarrolla Puerto de Libros o desarrolla cualquier otra persona que esté interesada en hacer de los medios de comunicación espacios para el encuentro con la literatura. De todas maneras, usted puede apoyarnos. Usted que nos está escuchando puede apoyar a Puerto de Libros, Librería Radiofónica en Patreon. Puede usted buscar nuestra entrada principal, nuestra página en Patreon y apoyarnos por allí. O bien, si estás escuchándolo en Spotify, hay una opción ahí mismo en Spotify para dejar una pequeña donación y mantener al aire proyectos como Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este tipo de producciones audiovisuales y de trabajos, por supuesto, con la promoción intelectual, son necesarios para mantener aceitado la maquinaria del criterio y la esperanza de que nuestro país progrese.
Los invito a que nos escuchen el día de mañana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, en otras de 10 a 11 de la noche, pero todas a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras en todo el país conectadas para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. Si desean que muy pronto continuemos con estas emisiones de El Quijote del siglo XXI, bueno, háganoslo saber con un mensaje de texto al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. También, si nos escuchas en YouTube, déjanos un mensaje pidiendo el próximo número, la siguiente entrega de esta serie dedicada al Quijote. Estoy muy contento de trabajar para ustedes, de llevar todos los días este espacio radiofónico y sobre todo de poder hacer feedback, de poder compartir inquietudes. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes y no me queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.